Yo soy Sofía Cermeño, blogger, influencer y un adulto chiquito en construcción, llevando una vida moderna y buscando vivir más natural. Yo soy Hugo Araiza, soy biólogo, un adulto premium y además amante de la naturaleza y de la poesía. Acompáñanos en Entre Dos Mundos, donde la cotidianidad y la naturaleza se encuentran. El laurel. Planta de hojas brillantes, resistentes y aromáticas. Símbolo de gloria, honorabilidad y recuerdo eterno de aquellos que fueron grandes. La leyenda dice que Apolo, hijo de Zeus, venerado por su perfección, lo llevaba a ser arrogante y competitivo. Un día, Apolo se burla de Eros, dios del amor, y este, ofendido por el desprecio de Apolo, utiliza sus flechas para alterar el destino del dios de las artes. Con una flecha de oro, Eros siembra en Apolo un amor hacia la ninfa Dafne, hija del dios río Peneo, y por otro lado, con una flecha de plomo, induce en Dafne un rechazo absoluto por todo amor terrenal. Es así como nace el amor de uno y el rechazo del otro. Apolo arde de pasión por Dafne, persiguiéndola por todos los bosques. Y ella, desesperada, invoca a su padre pidiéndole le ayudara a escapar del acoso de Apolo. Ante el sufrimiento de su hija, Peneo interviene transformándola justo antes de que Apolo pudiera alcanzarla y en un instante sus pies dejaron de tocar el suelo. Se hundieron en la tierra y se convirtieron en raíces. Su cuerpo se cubrió de corteza, sus cabellos se tornaron hojas perennes, sus brazos se alzaron convertidos en ramas. La voz se apagó y en su lugar quedó un árbol nuevo, nunca antes visto, el laurel. Apolo, atónito, lo abrazó y a pesar de su dolor, decidió convertirla en un árbol sagrado, llevando una corona de sus hojas como símbolo de honor, victoria y eternidad. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, pero te vengo a pedir un favor como siempre. A ver, dime. ¿Tendrás aquí entre todas tus plantas algunas hojitas de laurel que me puedas regalar? Sí, claro que sí. Es que mira, ¿Qué vi quieres hacer? esta receta que vi en internet porque, pues ya sabes, se acercan las vacaciones y yo quiero alcanzar el core power de mis sueños antes de irme a la playa. Ok. Agreguen una ollita, agua, Añade la canela, las hojitas de laurel, incorpora la flor de Jamaica, mezcla y deja hervir por 15 minutos. En una taza agrega hasta la mitad de agua. y añade 1/3 de taza del concentrado. Endulza con miel o stevia. Pero también, ¿crees que funcione? Bueno, hay que recordar que las plantas sí tienen principios medicinales o tienen facultades medicinales y algunas de ellas sí nos pueden ayudar, que parecería que podrían hacernos bajar de peso y demás, pero también recuerda que pues hay que ser cuidadosos cuando hacemos como algunas recetas. Ok, porque ¿qué otros efectos podría tener? El laurel, por ejemplo, tiene facultades para evitar, por ejemplo, que se te inflame la panza. A lo mejor podría parecer que estás bajando de peso, pero en realidad te estás desinflamando. Los laureles o la planta del laurel tiene muchas facultades que te pueden ayudar, por ejemplo, para relajar, son calmantes, o algunas de sus facultades también son antioxidantes, por ejemplo. Tiene algunas, vitaminas que pueden ser antioxidantes para cuando tú lo consumes. Pero bueno, además de eso, ¿puede tener algún efecto negativo? Sí, hay que recordar también que las plantas tienen no solamente un compuesto, tienen muchos compuestos
que están interactuando entre ellos. Y cuando nosotros los extraemos, ya sea en agua, en aceite o los servimos, todo eso interactúa ya después con nosotros, ¿verdad? Nosotros también somos seres que químicamente estamos transformando todos estos nutrientes. Entonces, muchos de ellos pueden tener actividades no tan benéficas para nosotros. Hay moléculas que pueden ser ya dentro de nuestro cuerpo, pueden ayudarnos, por ejemplo, a bajar la presión. Y si somos personas con presión baja, pues nos vamos a sentir muy mal. O quizá haya algún compuesto al cual nosotros podemos ser alérgicos y nos pueden salir ronchas o nos podemos sentir también muy mal y podemos terminar en el hospital. O sea que hay alguna parte del laurel que sí puede ayudarme a... Pareciera que bajé de peso, pero tiene otros compuestos de los que si me tomo el té no me puedo salvar y pueden provocar otras cosas. Exactamente, o sea, no necesariamente te va a hacer daño, pero hay que considerar que no hay recetas mágicas y que la buena alimentación está bien. Lo que sí te puede ayudar es, por ejemplo, a desinflamar. Eso sí es una actividad que está más que demostrada. Hay que hacerlo, pues obviamente con mesura, pero sí te puede ayudar. Y por ejemplo, en el video dice que también te ayuda como a dormir mejor. Si me lo tomo antes de dormir también, pues dices que tiene efectos relajantes. ¿Sí puede surtir ese efecto? Sí, efectos, digamos, pequeños sobre relajación sí lo puede lograr. Ok. ¿Y cualquier tipo de hojita de laurel la puedo consumir así para el té o hay alguna en especial? Pues hay algunas, hay muchas variedades y nosotros en México las variedades que tenemos, muchas de estas no las podemos consumir porque están dentro de una norma oficial mexicana. Lo que podemos consumir y lo que consumimos regularmente en el centro comercial y demás sí es laurel, pero es el laurel europeo. El que tenemos nosotros en México se llama Lychea glaucescens y el que viene de Europa es el Laurus nobilis. ¿Y eso a qué se debe? Las personas las hemos utilizado de más y nadie se ha preocupado por, digamos, por poner más árboles cuando podamos estos arbolitos por sus hojas. Eso hizo que entraran dentro de esta categoría de riesgo de desaparecer y también en una que llamamos protección especial, donde nosotros no los podemos ni cortar, ni los podemos, digamos, transportar o los podemos sacar de su medio natural, porque ya hay tan pocos que lo pondríamos como en riesgo. Entonces, los que consumen regularmente en los poblados son árboles que quedaron en traspatio, en sus ranchos y demás. Y entre los laureles mexicanos y los laureles europeos, ¿hay diferencias en sus propiedades o simplemente en su apariencia o tampoco en su apariencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Se cree que las propiedades medicinales son casi las mismas. Morfológicamente sí son diferentes, hay variedades de todas estas, pero todas estas funcionan como condimenticias, alimenticias y tienen estas propiedades. Pues te parece si vamos para que me enseñes algunas y pueda entender bien cómo se ven. Claro que sí, Sofía, vamos. Vamos. Mira, Sofía, te voy a mostrar uno de los ejemplares que tenemos aquí en Jardín Botánico. Este es un ejemplar de Lychea glaucescens. Entonces, esta es la planta nativa que tenemos en el estado y la tenemos en Calvillo, por ejemplo, ¿no? ¿Esta qué diferencia tiene de la que nosotros consumimos normalmente? Bueno, yo la veo que está como de otro colorcito. Ajá. Y creo que un poco más chiquita. Sí, justamente su color es un verde más limón o alimonado y sus hojas son más pequeñas y son como más anchas y un poco más redondeadas. Y de este tipo de plantas, ¿cuál es su importancia en el ecosistema? ¿Por qué debemos de cuidarlas? Los laureles tienen, aparte de que nos dicen que ya son áreas regularmente un poco más cálidas, por ejemplo para nuestro estado que ya no estamos en el semidesierto, también la gran importancia es que son indicadores cuando hay mucho disturbio. O sea, estas plantas requieren de lugares que sean o que no estén perturbados tanto por el hombre. ¿Y cómo puedes tener otro arbolito de laurel? Bueno, pues ahorita si te acercas vas a ver que vienen sus botones florales. Son flores muy pequeñitas las que tiene el laurel. Estos son árboles llamados monoicos, o sea que tienen flores femeninas y masculinas en, digamos, organismos separados. ¿Y esta, por ejemplo, qué es? Ajá, este es un árbol femenino. Tiene flores femeninas y para poder tener otro árbol similar a este, debes de tener un árbol macho para que pueda fecundar a un árbol femenino. ¿Y qué es eso que tiene el árbol macho que este no? Bueno, lo que tiene son flores masculinas con el polen. El polen
tiene que llegar a las flores femeninas para ser fecundados y entonces crear semillas. ¿Y eso cómo puede llegar ahí? ¿Yo tengo que ir y agarrar el polen y traérmelo o cómo funciona? Podríamos hacerlo de esa manera, pero tenemos a unos grandes aliados que son los polinizadores, ¿verdad? Ok, ¿como las abejas? Las abejas, también las moscas, tenemos también chinches. Muchos de estos llevan en sus cuerpos, lo que recogen es néctar y entonces a cambio de alimentarse con el néctar, lo que traen es el polen. Y el polen lo llevan a estas plantas. Imagínate el trabajo para ponerle a este árbol, debe de tener al menos 400 o 500 flores. Pues hacen todo eso los polinizadores y entonces cuando se fecundan crean semillas y eso hace que tengamos un árbol nuevo a través de este tipo de reproducción. ¿Y este mismo arbolito tiraría las semillas y aquí saldría otro arbolito de laurel cerca? Sí, se puede que se tiren las semillas, en el medio natural se tiran las semillas y entonces se van renovando naturalmente. Hay ocasiones donde pues estas semillas pueden ser recolectadas, pueden ser germinadas en otro lugar y las puedes repoblar en los lugares naturales que se tienen, reinsertadas. Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí con el biólogo Gerardo García. Salude, biólogo. Buenas tardes o buenos días. Y él nos va a sacar de algunas dudas que nos quedan todavía sobre el laurel. Sabemos que aquí en Aguascalientes tenemos una sierra del laurel, pero ¿por qué se denominó como tal? ¿Es porque en esa región había muchos laureles, el clima de la zona propiciaba que creciera el laurel o a qué se debió esta? Bueno, lo que le llamamos aquí en Aguascalientes Sierra Fría y Sierra del Laurel, que son bosques secos de encino pino, existe el laurel, sin embargo, no es una especie que abunde como en el caso del encino o el pino. Sus poblaciones son muy restringidas. Si vamos al bosque, vemos también que algunos laureles ya muy viejos han sido cortados desde la base, posiblemente porque aprovechan la madera, y la verdad es que no es muy común en la Sierra del Laurel. Posiblemente le pusieron así porque abundaba mucho el laurel, pero si ahora vamos a la Sierra del Laurel vamos a ver muy poquito laurel. Además se ha restringido mucho más sus poblaciones debido al uso que se le ha dado al laurel como, más que nada como ceremonial. Para la época de Domingo de Ramos era muy utilizado. Afortunadamente pues ya las autoridades tomaron cartas en el asunto y ya está prohibido aprovechar el laurel para ese tipo de ceremonias, porque se bajaban camionetas llenas de ramas de laurel. Y pues prácticamente esas ramas de laurel eran, digamos, desperdiciadas porque no llegaban a tener ningún uso. O sea, aprovechaban que lo ponían detrás de la puerta para evitar que entraran los malos espíritus junto con otras plantas también, pero también de ahí agarraban para hacer sus guisos. Entonces simplemente fue el abuso de aprovechamiento de la especie. La especie es una especie única aquí en el estado de Aguascalientes, al menos fue lo que nosotros encontramos. No encontramos ninguna otra especie más que una que se llama Lycea glaucensis. Esta especie se distingue porque no es un árbol muy alto, más que nada es arbustivo y sus hojas son pequeñas a diferencia de otras especies que hay en el país. La flor no es llamativa, es una flor muy pequeñita de color blanquecino, y también la semilla pues es una única semilla muy pequeña también, y las hojas son, pues digamos que no miden mucho, aproximadamente han de medir unos 2 o 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, y se ve muy clara la diferencia en cuanto al tamaño de hoja. También es utilizado como insecticida. Por ejemplo, cuando nos llegan a la cocina las hormigas o las cucarachas, entonces la gente pone en determinados lugares hojitas de laurel y el olor las ahuyenta, pero también hay gente que quiere que el efecto sea más rápido, pues entonces quema las hojitas de laurel y el aroma ahuyenta de manera más, como podríamos, rápida a los insectos. Y como medicinal o se utilizaba, pues ahora ya la alopatía está predominando en todas partes, para el aire, pues de otra manera como medicinal, pues se usa también pues, para algunos síntomas de mala digestión o mareos también simples. Biólogo, ¿y es posible el crecimiento del laurel en alguna región ajena a, por ejemplo, la Sierra del Laurel,
en algún otro municipio? Por ejemplo, si alguien quisiera tenerlo en su casa dentro de la ciudad, ¿sería posible que creciera la planta? Sí, pues la prueba es que está aquí en el Jardín Botánico. Entonces sí crece, se adapta pues a otro tipo de climas. Acuérdense que pues Aguascalientes está en las partes bajas de la Sierra Madre Occidental. Entonces pues todo lo que son bosques de coníferas o de encino o de ambos, crece la planta del laurel. Pues bueno, muchas gracias, le agradezco mucho y ¿le parece si grabamos una última historia para mi blog? Pues ya estuvimos aquí con el biólogo Gerardo García y les agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias por la entrevista, espero que sirva de algo para la población. Hola amigos, otra vez estamos con Hugo y hoy nos va a compartir 5 cosas que no sabían sobre el laurel. Número 1, el laurel ayuda a aminorar los dolores causados por la menstruación. Número 2, el laurel también regula la glucosa. Número 3, el laurel puede ayudar muchísimo en vaporizaciones para enfermedades respiratorias como gripe, tos o bronquitis. Número 4, el concepto de laureado tiene que ver justamente con esta planta. En el premio, cuando se da un premio Nobel o cuando se da algún premio, justamente el concepto de laureado viene de esta planta. Y de ahí viene el número 5, que significa, o que nos dicen, no te duermas en tus laureles, que significa más bien que sigas esforzándote para seguir consiguiendo mayores éxitos. Bye. Adiós. Básicamente el ciclo de vida de un laurel tiene que ver desde la polinización. Estos árboles pueden vivir cientos de años. Son difíciles de poder germinarlos, desde ahí que no todo el mundo los pueda tener, aunque se han establecido protocolos desde la parte biotecnológica para hacer propagación vegetativa de algunas de estas estructuras, y en algunas otras condiciones pues hay viveros certificados que muchas veces los pueden vender. Si los viveros no están certificados para poder vender estas especies de Lychea glaucescens, pues están infringiendo normas, ¿no? Entonces es importante saber que no podemos comercializar y no podemos, digamos, comprar de cualquier lugar estas plantas más que de viveros especializados, los cuales tienen permisos especiales para poder manejar estas especies en vivero. Entonces, desde estos lugares, culturalmente podemos seguir aprovechando esta planta pues para todos los beneficios que nos brinda. Muchas de las plantas que existen en el medio natural o también que están en casas se quedaron ahí desde hace mucho tiempo, pues en las casas de las personas, ¿no? Entonces ahí la ley pues establece algunas condiciones diferentes quizá que tienen un muy bajo impacto sobre la sobrevivencia o la supervivencia de estas plantas. Entonces, pues bueno, son plantas que tienen que ver con nuestra historia, que son parte de nuestro patrimonio biocultural y hay que seguirlas cuidando para que todos las podamos conocer y además pues podamos seguir disfrutando de los beneficios que nos brindan. Mira, Sofi, esta es otra de las variedades que tenemos de laureles. Te fijas, esta tiene hojas mucho más largas. Y más oscuras, ¿no? Más También. oscuras, mucho más puntiagudas. Y aunque también vienen sus flores, si te das cuenta, si ves algunas de sus ramas, ya tienen algunas flores que también vienen, tienen los mismos periodos de floración, o sea, son sumamente similares. Hay algunas que les llaman laurel real y hay otros que les llaman laurel falso, ¿verdad? Pero ¿Eso qué se debe? pues la especie, el laurel real es el europeo y el laurel falso es el americano, o sea, todas las especies o variedades que son del continente americano. Como vinieron los europeos, pensaban que lo de ellos era el original y lo nuestro no. En realidad, ambos son originales, ¿no? Solo para diferenciarlos un poco. Pero también yo he visto que usaban esto algunas culturas, los griegos, romanos, como coronitas, o no sé si también se usaba aquí en México. ¿Pero por qué? Porque esto se relaciona como al éxito. Bueno, sí, en las costumbres europeas se utiliza como varios símbolos. O sea, estos árboles son todo un símbolo, más allá de sus propiedades medicinales, son símbolos. Imagínate que estos hacían las coronas, por ejemplo, para las victorias, ¿no? O sea, una corona de alguien era el máximo. Como la medalla de oro que ahora se puede dar en unos Juegos Olímpicos, básicamente se daba con esta planta porque era el máximo honor que le podían dar a alguien. Entonces, cuando alguien ganaba una lucha, o por ejemplo para los César, o para personas importantes que ganaban algo para la poesía, o para alguna proeza,
se les hacía una corona de estas plantas para condecorarlos. Como esta planta no tira las hojas en ninguna época del año, es perenne, simulando la inmortalidad. Como son plantas que dan mucho de sí y son muy honoríficas, por decirlo de alguna manera. Entonces a eso se debe que lo asociaran a esos ámbitos. Ok, no es como tal porque sea una planta difícil de conseguir o muy valiosa o algo así. Pues sí, son valiosas. Hay que recordar que en el continente europeo los laureles, también los olivos, son plantas que tienen que ver muchas veces con familias. Por ejemplo, con el dios Apolo. O sea, son deidades que muchas veces llegaban o se les daban a estas plantas. Además de todo esto, como es una cultura que aún en Europa se sigue teniendo, se continúa esta tradición, ¿no? Nosotros también, en nuestro himno nacional habla sobre laurel en algún momento, ¿no? Y en nuestro lábaro patrio también tenemos laureles y encinos, ¿no? O sea, si sacáramos una moneda, podríamos ver un encino europeo y también un laurel europeo. Estas especies también las tenemos en América y en México, o sea, especies diferentes pero muy similares, pero todas los laureles o el laurel tiene que ver justamente con esta parte de pureza, de patriotismo y además, pues como decía hace rato, como de honor, y de estas cosas que tienen que ver con más allá de la vida, ¿no? Porque no mueren estos árboles. Sí es importante saber que esta es una especie que tarda muchos años en crecer, como de un porte, digamos, como un árbol grande, y pueden durar cientos de años vivas, ¿no? O sea, son árboles que pueden llegar a vivir muchas generaciones de personas y desde ahí que tienen o pueden llegar a ser muy valiosos para nosotros culturalmente. Y en este tipo de plantas, su tamaño sí nos puede decir de su edad, o sea, a comparación del otro que vimos que era más chaparrito. Sí, los árboles en general cuando tienen un proceso que se llama lignificación, que quiere decir que se hacen duros o se hacen madera. Desde ahí nosotros podemos saber como la edad de esos árboles. Aunque parece que es pequeñito, en realidad lo que ha pasado es que ha tenido algunas enfermedades durante el paso de los años y ha resurgido con muchas de estas ramas. Pero podríamos decir este árbol tiene más de 25 años con nosotros. Y entonces, retomando lo que te preguntaba al inicio, ¿con esta podemos hacer un té o alguna receta? Porque también me decías que sirve como condimento. ¿Qué puedo condimentar con estas plantas? Bueno, podemos condimentar pastas, podemos condimentar todo lo que se nos antoje, lo podemos condimentar. Pero también podemos hacer unos remedios que son como muy de pueblo, lo que te decía, hablamos hace rato también. Pero hay algunas de enfermedades que antes decían que les daba aire, que son dolores musculares. Son enfermedades de viejitos como yo. Y entonces esta planta se mezclaba con chocolate. Y luego el chocolate tiene algunas propiedades también que te hacen sentir como mejor. Pues lo que hace es aminorar justamente el dolor y desinflamar la parte inflamada. ¿Y nosotros podemos hacer esa receta ahorita? Yo creo que sí podemos hacer una de estas recetas con un buen chocolate. Uy, ¿te parece si cortamos unas hojitas y lo hacemos? Claro que sí. Va. ¿Qué onda, amigos? Pues intentando desmitificar una receta, ya descubrimos otra. Hola. Aquí Huguito ya me hizo favor de cortar unas hojitas de laurel y de preparar un rico chocolatito que ahorita nos va a platicar los beneficios que tiene. Laurel con chocolate es una receta clásica que tenemos todos en casa para los dolores musculares que podemos tener. Un chocolate en agua por si eres intolerante a la lactosa. Ingredientes bien sencillos. Yo tengo chocolate de metate con un poquito de canela y azúcar. Que está delicioso, por cierto. Está muy, muy, muy rico. Es importante que no la infusionamos durante mucho tiempo. Lo que hicimos fue dejar que el chocolate se deshiciera un buen rato, llegue a punto de hervor y ahí en ese ínter estuvo la ramita o las hojitas de laurel, digamos, nadando. Y en ese momento cuando lo retiramos del fuego, retiramos las hojitas de laurel, pues porque no lo vamos a comer y pues no agarré quizá un sabor a veces amarguito que pueden tener las hojas. Yo me quedé con una dudita. Por ejemplo, ese tipo de preparación únicamente se puede hacer con estas hojitas frescas o se puede hacer con las hojitas secas que normalmente nos venden en el supermercado, o hay alguna diferencia en el sabor del chocolate según la hojita que se use. No, lo podemos utilizar, es indistinto. Lo más seguro es que lo hagamos con hojas secas porque es las que tenemos siempre en casa. Estas hojas son coriáceas, le llaman, como que son como duritas naturalmente, entonces aguantan mucho tiempo, digamos, secas
y si nosotros las volvemos a hidratar, pues simplemente van liberando sus compuestos, digamos, medicinales. Bueno, ahora que me surgió también esas dudas de los sabores, el sabor que tiene, por ejemplo, las plantas mexicanas a las europeas también vendría siendo similar o prácticamente el mismo. Sí es similar, no es el mismo, sí existe una variación de sabor, pero es mínima. En realidad, el chocolate enmascara mucho o se lleva mucho del protagonismo del protagonismo al paladar. Entonces no lo vamos a sentir como tan abrasivo para nosotros. ¿A qué se debe que aquí sí haya laurel? ¿Es por algo del clima o algo así? Sí, pues justamente tenemos laurel en la parte, digamos, más tropical de Aguascalientes, porque todos estos lugares como selváticos tropicales, de selvas bajas caducifolias, son calientitos, son húmedos, entonces es un clima que le gusta mucho al laurel. Igual que en Veracruz y en otros sitios, la diferencia es que Aguascalientes pues, es un poco más seco que las demás selvas, digamos, tropicales de México, porque estamos muy hacia adentro. Por eso el laurel no se desarrolla tan, digamos, árboles tan grandes. Pero eso hace que tengan mayor sabor muchas veces. Ah, muy bien. ¿Cómo ves? ¿Quieres probar un poquito de chocolate? Yo creo que sí, a ver. Muy bien. El chocolatito lo vamos a tener por acá. Y pues vamos a servir. ¿Es tuyo, Sofía? Uy, sí sabe rico. Bueno, sí alcanzo a percibir como una nota distinta, no solo de chocolate, sí sabe como a plantita, pero sabe muy rico, como a chocolate con té, como si fuera un chocolate oriental. Ándale. Aunque es una planta cero oriental. Oh, no, y sabe muy rico. Qué buena receta, ¿eh? Qué rico. Pues bueno, amigos, ya les platicaré si me resultó o no me resultó mi reto con el laurel, porque pues yo no sé si lo voy a hacer con la receta original. Yo creo que me fiaré de esta buena receta de chocolate que me enseñó el buen Huguito. Y pues les agradecemos mucho por habernos acompañado a conocer más sobre el laurel. Los invitamos a que sigan conociendo más sobre los dos mundos. Adiós. Bye.